Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Queridos hermanos, les invito para que nos pongamos en pie una vez más y cantemos al Señor. Cantemos esta canción como si fuera una oración previa a la exposición de la palabra del Señor. Cantemos a nuestro Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, Señor, y conocer así más de ti en mí. Para mí, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Cerca quiero estar y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levanto
Bendícenos hoy, Señor, con la exposición de tu palabra. Amén. Amén. No, adelante. Hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy veo muchos líderes y creyentes desanimados. Algunos están desencantados y aún confundidos en su vocación. Muchos han pensado en dejar el ministerio. Algunos creyentes están tentados a abandonar la fe. Se preguntan, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia en seguir al Señor? Algunos piensan cada mañana, ¿y para qué voy a la iglesia el domingo? Dice un autor que cuando el ser humano experimenta decepción y pérdida, un mes tras otro, la muerte se acerca sigilosa. En esta mañana les invito a meditar en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2. El precioso pasaje del profeta Ageo, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. El día 21 del mes séptimo vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Pregunta ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante tus ojos. Pero ahora, ánimo, esfuérzate, Zorobabel, declara Jehová. Ánimo, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo todos ustedes, pueblos de la tierra, declara Jehová. Trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara Jehová de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice Jehová de los ejércitos, el Señor de las huestes celestiales. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara Jehová de los ejércitos. Amén. Este relato nos deja ver que la presencia y la provisión del Señor nos permite desarrollar nuestro ministerio, aún superando nuestra condición de fragilidad y desánimo. ¿No les parece emocionante el pasaje? Es mucho más emocionante que escuchar los secretos de Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia en la W. Esto tiene más emoción que ese relato. El libro nos presenta una situación terrible y caótica. Capítulo 1, que no lo leímos. El pueblo está enfrentando una escasez extrema, como nunca se había dado en la tierra. Las cosechas se están perdiendo. Los atacan las plagas a las cosechas. Los salarios, para variar, no alcanzan. Los impuestos son asfixiantes. Se están endeudando, está creciendo el endeudamiento. Están viviendo eventos climáticos extremos, tiempos de sequía y luego tiempos de granizo que destruye todo. La construcción se ha parado, no hay construcción.
parece que están entrando en recesión económica y como resultado los embarga una progresiva insatisfacción, dice el capítulo 1. Y como hemos visto los domingos anteriores con los otros profetas, la violencia está desbordada, se destapan escándalos de corrupción cada semana, el sistema de justicia es inoperante, la política se rige por la mentira y la traición, y para completar, han perdido el sistema de salud que les ofrecía la próspera Babilonia. Y el panorama internacional es una locura. Cualquier comparación con la realidad es pura coincidencia. El panorama es desolador. No hay proyección de futuro. Y esta es la excusa perfecta para no cumplir las obligaciones o para no hacer lo que se tiene que hacer. Y nos decimos a nosotros mismos, no ha llegado el tiempo. Y es en este contexto donde le corresponde liderar a Josué. ¿Cómo lo traduce el título? Josué, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Dos líderes y frágiles están liderando al pueblo. Pobres muchachos, uno se pone en los pies de ellos y se estremece, porque encuentra dos líderes atemorizados, aterrorizados, acorralados, criticados, han perdido completamente la confianza en sí mismos para emprender las tareas que el Señor les ha encomendado. Y lo importante del libro es que se está cuestionando tanto al poder político como al poder religioso, es decir, la actividad sagrada como la actividad secular o profana. Y aquí tenemos a dos clases de líderes. Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Zorobabel se puede traducir expulsado de Babilonia. Pero aquí lo tremendo del libro es que está diciendo que solo es reconocido, solo llegó a ser gobernador por ser el hijo de. ¿Sí lo notan? Y lo repite, y se lo restriegan en la cara. Si no fuera porque tú eres el hijo de, tú no llegarías a ese puesto. Ahora, pero el cuestionamiento a Zorobabel iba mucho más allá que decirle eres hijo de Salatiel. El cuestionamiento tenía que ver con la comparación con Salomón, el gran rey de Israel, que construyó el templo esplendoroso de Jerusalén. ¿Cómo este modesto templo que está construyendo Zorobabel se puede comparar con la majestuosidad del templo del rey Salomón? En otras palabras, le están diciendo, se necesita un verdadero líder para construir un templo de la magnitud que lo hizo nuestro padre Salomón. Ahora, en ese contexto de pobreza, era imposible que construyeran un edificio tan majestuoso como el que había construido Salomón. Y todos los días le recordaban en la cara a Zorobabel que era la persona inadecuada para ese cargo. No, Zorobabel. Por eso en el capítulo 2, en el versículo 23, encontramos esta palabra. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te revestiré con toda mi autoridad, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Zorobabel, Zorobabel, cosita insignificante, yo fui el que te puse como gobernador de Judá. No porque eras el hijo de Salatiel, no. Tú no eres menos siervo mío de lo que fue Salomón, el gran rey. Hijito Zorobabel, yo sé que te han menospreciado en tu ministerio, pero lo más terrible es que tú mismo has menospreciado el ministerio al que yo te llamé. Y quiero que te quede claro
que yo fui el que te escogí y te he dado mi autoridad. Te he puesto como anillo de sellar para que hagas de gobernador de Judá. El otro líder es el sumo sacerdote. Y ahora en el libro de Zacarías, capítulo 3, nos muestra cómo tenía Satanás al sumo sacerdote. Lo tenía en juicio a mano derecha del Señor, vestidos de vestiduras viles, mostrándole los pies sucios delante de todo el mundo. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. El Señor Jehová que ha escogido a este te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles, con ropas sucias delante del ángel. Es una escena terrible, ¿cierto? No hay nada más vergonzoso, hermanos, cuando nos destapan los pies sucios frente a otro. Cuando nos exponen y nos acusan con la intención de hacernos daño, con la intención de mostrar que ellos son mejores que nosotros, con la intención de mostrar nuestra incapacidad. Estos acusadores como Satanás se deleitan de que nos vaya mal. Esperan con paciencia que cometamos el más mínimo error para acusarnos con saña y destruirnos. No sé cuántos de ustedes se sienten así en su trabajo, con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, o en la iglesia, o peor aún, en la familia, ya sea padres, ya sea hijos, cónyuges. Josué y Zorobabel están enfrentando una oposición despiadada, pero en el fondo no era contra ellos, sino contra Dios mismo. Ahora, una cosa muy diferente es cuando uno lo invitan a liderar en tiempos de abundancia, ¿cierto? En tiempos de vacas gordas, cuando sentimos que la vida nos sonríe, uy, que nos inviten a pastorear. Eso es chévere. Pero otra cosa es liderar cuando estamos en tiempos de escasez, cuando no hay ni para comprar sillas para la iglesia. Tiempos de vacas flacas, cuando estamos en la inmunda, dicen los muchachos. Pero a Josué y a Zorobabel no les tocó liderar en buenos tiempos, le tocó liderar en estos tiempos de escasez. ¿Ustedes se imaginan la pregunta que le hacían al sumo sacerdote Josué? ¿Dónde está el templo donde tú ministras, sumo sacerdote Josué? ¿Dónde está el templo donde se manifiesta el Dios y la gloria del Dios de Israel? Y el pobre Josué señala un montón de escombros y ruinas. Este relato muestra un contraste muy fuerte. Cuando se presenta a Zorobabel y a Josué, enfatizan el nombre de sus padres y en todo el libro lo repiten. Son dos capítulos pequeños. Zorobabel, hijo de, y Josué, hijo de. En contraste con el profeta Ageo, que no se dice quién era su padre, ni de dónde viene, ni siquiera el lugar de donde ejercía su ministerio. Ahora, esto puede implicar que estos muchachos no habían hecho nada significativo y tenían que recurrir a sus padres para poder mostrar alguito. Llegaron a ser líderes simplemente por el hecho de ser hijos de, en Colombia diríamos, serían los delfines en la política, ¿cierto? Son porque sus padres eran líderes menospreciados, eran líderes rechazados, objeto de burla, y los enemigos anhelaban que fracasaran. Nunca aceptaron su liderazgo, se oponían a su autoridad. ¿Ustedes se imaginan cómo sería el concepto de ellos mismos? Ellos querían salir corriendo de lo que el Señor los puso a hacer. ¿Por qué me metí en esto? ¿Quién me mandó?
Oh Señor, te equivocaste en llamarme a mí. Yo no sirvo para lo que me has llamado. Sumo sacerdote, Josué. Mucho nombre para tan poca cosa. Parmenio, sumo sacerdote, hijo del señor Buitrago, yo te llamé a servirme. Miren lo que está pasando. Todo el relato, completico el relato, está impregnado de desánimo. El Señor los libera ahora de Babilonia, salen con júbilo y en menos de 2 años están con el ánimo por el suelo. ¿Y saben por qué? Por un virus altamente contagioso con una variante letal y sumamente agresiva. El desánimo con su variante la pereza. Ya es declarado en Ageo como pandemia. Desánimo y pereza son 2 gemelos perversos que aparecen en la vida del líder, del cristiano. Son muy peligrosos porque el desánimo y la pereza solo nos hacen ver las ruinas donde estamos. Porque el desánimo y la pereza hace que veamos a un Dios chiquitico. El carácter de Dios es muy pocón. El desánimo y la pereza engendran en nosotros la autolástima. Ay, pobre de mí. Somos expertos en victimizarnos. Es que porque él me hizo esto, ella me hizo eso, es que estoy así. Alimentan nuestro egoísmo. Nos hacen ver la realidad desde el pesimismo. ¿Y qué hacen estos 2 virus? Los llenan de temor, los acobardan. Josué y Zorobabel mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Pero miren lo curioso del texto. En este contexto de desánimo, de desolación, aparece el profeta Ageo. Y solo su nombre trastorna la realidad. Ageo significa mi celebración, mi festival, mi fiesta. Y la pregunta es, ¿y qué celebramos? Porque hay que hacer fiesta si todo es ruina, si no hay futuro. Y el pueblo está en esta situación de tristeza y viene el profeta y llama, festivalito, venga. Es irónico, no es risorio. Lo irónico es que en medio del desánimo, en medio de la situación económica más caótica, en medio de la escasez, en medio del endeudamiento, el Señor nos invita o los invita a celebrar. Y para estos judíos era mucho más irónico. Porque las celebraciones en Israel se celebran ¿dónde? En Jerusalén. Y llegan al templo y no hay templo. ¿Sobre qué se celebra? ¿Alrededor de qué hacemos las enramadas? Si no hay templo, si no hay sacrificio. Dios conoce nuestros pensamientos, hermanos. Y yo veo 3 formas de ver la realidad, de 3 clases de personas o grupos de personas. 3 expresiones de estas personas que ven la vida de manera diferente. Los primeros, los que se lo pasan lamentándose todo el tiempo, los que ven lo negativo, los obstáculos, los problemas y se lo pasan lloriqueando. Ese es un grupo. El otro grupo son los irrelevantes o los indiferentes. Los que ante cualquier circunstancia no responden, no toman partido, no quieren la confrontación, quieren caerle bien a todo el mundo. Y el tercer grupo son los que están interesados en satisfacer sus propios intereses. Eso es lo que dice el capítulo 1 de Ageo, en los versículos 2 y 4. Ustedes viven en sus lujosas casas mientras mi casa permanece en ruina. Mientras dicen, todavía no ha llegado el momento para construir la casa del Señor. A este grupo no me referiré esta mañana porque ya le hemos tratado en los sermones los domingos anteriores. Entonces me voy a referir a los 2 primeros grupos. A los primeros los he llamado pesimistas crónicos. Creo que en la iglesia no hay de eso, ¿cierto, Parmen? Gracias a Dios. El libro de Esdras
dice que cuando fueron a echar estos cimientos, del profeta Ageo está hablando, muchos de los levitas, de los sacerdotes y de los jefes de familia, que eran ya ancianos y habían visto el primer templo en su esplendor, se pusieron a llorar cuando vieron los cimientos del nuevo templo. Y parece ser que este desánimo vino por los más viejos. La crítica, la queja, la falta de contentamiento fue por los viejos. Yo no sé si a ustedes les han pasado, pero entre más años o más viejo me vuelvo, me estoy volviendo más escéptico y rayo casi en el cinismo y la incredulidad. Eso nos pasa a los viejos. Estos viejos recordaron los tiempos en que eran felices. Israel era tan chévere cuando éramos jóvenes. Recordaron el pasado glorioso y vieron los grandes edificios y miran estas ruinas y dicen, no, esto no se compara en nada. Recordaron la realidad de los líderes que tenían. Esos líderes que tenían. Y estos muchachos que nos tocan ahora. Y miraron a estos muchachos que no tenían experiencia, quizás mal preparados, que solo inspiraban lástima. En cambio los otros, los que nos tocaron a nosotros. Y hermanos, el Señor les hace una advertencia tan profunda, porque el Señor toma en serio, muy en serio, lo que nosotros decimos. Por eso tengamos cuidado de hablar a la ligera, o tengamos cuidado de pasar criticando y criticando. El Señor oyó estos comentarios y se molestó en lo sumo. Versículo 3 del capítulo 2. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante tus ojos, no lo ven como muy poca cosa. El Señor tomó muy en serio los comentarios de estos. Y aquí toman relevancia las palabras del predicador en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10, que nos dice, hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Se lo voy a leer en otra versión más cortica. No añores los viejos tiempos, no es nada sabio hacerlo. Al segundo grupo los he llamado los conformistas prácticos, porque tampoco hacen nada. Piensan que las cosas van a cambiar por sí solas. Son los que se acostumbran a la realidad, a las situaciones. Son los que llamamos irrelevantes, neutros, que no opinan, que no tienen tener problemas con los otros, que no toman partido, que lo aceptan todo sin cuestionar, que no miden las consecuencias de su pasividad. Tómenlo con calma, les gusta vivir en paz. Vivir sabroso, dice una política nuestra. No opines, no digas, no hagas nada, las cosas van a suceder. Esas personas no tienen sabor, no tienen color, no tienen olor, son insípidas. Para donde va la gente, va Vicente. En otras palabras, no tienen propuesta. A estos creo que es lo que se refiere el profeta Ageo en ese mismo capítulo, en el versículo 12 al 14, cuando el Señor les hace la pregunta sobre la consagración y la contaminación. Y lo que les dice es muy fácil contaminarse, pero necesitan un compromiso serio los que quieren consagrarse. La consagración no es compatible con la neutralidad, con la indiferencia. Lo sagrado requiere compromiso. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, le dice el Señor Ageo. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no es fácil santificar. ¿Sí notan?
Y ahora le dice a Ageo, si un inmundo, a causa de haber tocado un muerto, toca estas cosas, ¿serán inmundas? Y le respondieron los sacerdotes, inmunda será, fácil contaminarse. Y le respondió Ageo y dijo, así es este pueblo neutro, insípido. Asimismo, todas sus obras y todo lo que ofrecen es inmundo. 3 categorías de gente: los pesimistas, los conformistas y los que piensan en su propio interés. Los 3 son peligrosos. Huyan de esa gente. Porque el problema no era que opinaran en cuanto a si el templo era bueno o era malo, si la construcción era buena o era más bella que la anterior. El problema era que ellos no estaban dando una simple opinión o interpretando la realidad. El problema era que estaban juzgando la bondad de Dios. El problema era muy serio de lo que estaban diciendo esta gente. El problema era que estaban menospreciando al mismo Dios de Israel. Por eso el libro de Zacarías, que es muy pegadito y van a escucharlo dentro de 8 días, le dice así: Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien los modestos comienzos, dice Reina Valera. No menosprecien el día de las pequeñeces del Señor, pues el Señor se alegra cuando vean que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Y aquí es donde sucede el milagro del Espíritu Santo. Todos recuerdan Hechos capítulo 2, ¿cierto? En los postreros días, citando a Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, ¿esto qué implicaciones tiene para nosotros? Necesitamos ancianos que tengan sueños, aún estén en el ocaso de su vida. Es contracultural, es antinatural que en la vejez se tengan sueños. En la vejez se espera la muerte, ¿cierto? Pero el anhelo del Señor no es ese. El anhelo es que nuestros ancianos sean como el octogenario Caleb, que le dice a Josué: pido la tierra de gigantes que tú me diste, Señor. Estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo pelear y andar tan bien como lo hacía entonces. Un viejito de 85 años. Hermanos, veo muchos viejos, algunos un poco chochos por la edad. Y que conste que no estoy hablando de los de Medellín ni los de esta iglesia, son otros viejos, ¿cierto? Que se pasan los días de su vejez espantando el gallinazo que tienen en la baranda de la cama. Pueden creerlo. A esos les habla el Señor. Pero también le habla a los jóvenes. Necesitamos jóvenes visionarios, que tengan visión, que lideren en todas las esferas de la vida. Jóvenes que no se dejen seducir por las ideologías del momento. Jóvenes que no se dejen imponer agendas. Jóvenes que tengan valor para dar la batalla cultural. Jóvenes que estén convencidos de que el poder del Evangelio es un poder transformador. En otras palabras, necesitamos jóvenes que traigan propuestas a la manera de Cristo, propuestas con olor a santidad, propuestas con sabor al reino de Dios. Jóvenes que hagan temblar las puertas del infierno. Jóvenes que amen y se comprometan con la verdad. Jóvenes que no se dejen seducir por la corrupción. Y ahora los jóvenes me dirán, pero los del Senado no son tan jóvenes y están seducidos por la corrupción, ¿cierto?
Pero ante estas situaciones aparece el nombre del Dios de Israel. No sé si ustedes se dieron cuenta cuántas veces se repite el nombre de Jehová y cómo lo califica. Jehová de las huestes celestiales. Y aquí hay otro contraste en el libro de Ageo. ¿Acaso no es Darío el rey de los ejércitos? ¿Acaso no es Darío el señor que gobierna el mundo? ¿Acaso no es el emperador del cual depende toda la vida en el imperio, del cual depende toda la vida de cada pueblo en el imperio? Es Darío el que dice, y eso se hace. No. Para Ageo, el verdadero señor de los ejércitos es Jehová, que reina sobre todos los poderes terrenales, que reina sobre todos los poderes internacionales, que reina sobre todos los poderes transnacionales. Es Jehová de los ejércitos. Cuando yo era pequeño, criado en la iglesia, me fascinaba pensar en Dios, como lo describe el Salmo. ¿Quién es ese Dios que cabalga sobre los cielos? Que cabalga sobre un querubín. Y yo me imaginaba al Dios de Israel cabalgando sobre los cielos, de los cielos, de los cielos, yendo en su caballo. Ese es el rey que presenta la Biblia. Ante ese rey, Perseo y Pegaso, el caballo hablado, le llega a los tobillos. No, el rey de Israel es mucho más imperioso. Ahora esto nos hace replantear la forma en que vemos la realidad. No nos equivoquemos, muchachos y muchachas. No es Joe Biden. No es el señor Biden. No es el señor Vladimir Putin, el oso del norte. No es el señor Xi Jinping el que gobierna este mundo. Y para ustedes, no es el señor Gustavo Petro Orrego, el señor de los ejércitos. Para los paisitas, no es Julián Andrés Rendón, el señor de los ejércitos. Tampoco lo es el señor Federico Gutiérrez, el señor, el único que tiene el control de nuestro destino. Se llama Jehová de los ejércitos. Y ese Dios resolvió el problema. Fue la vacuna contra el antivirus, o el antivirus contra este virus del desánimo. Leamos el versículo 14 del capítulo 1, y lo voy a leer en Reina Valera. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Fue Dios mismo el que despertó el ruaj, el espíritu del pueblo y del liderazgo. Y ahora les manda el desafío. Ahora ánimo, esfuércense y trabajen manos a la obra. Adiós a la pereza, adiós al desánimo. Somos inmunes a la pereza y al desánimo. Y luego el Señor les dice, y no se preocupen, yo les doy la provisión. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, esto es bien interesante. Tenemos que ir a Esdras para entender esto que está diciendo el Señor. Esdras capítulo 6, Tagnai y Setar-Boznai, los enemigos de Josué y Zorobabel, le han escrito una carta al rey del imperio, a Darío el Grande, y le dicen, uy, mire, Darío, su majestad, ese pueblo israelita, pueblo rebelde y subversivo, están construyendo. Y Darío manda a parar la obra. Y le dicen estos enemigos, investiguen que es un pueblo sedicioso. Y Darío manda a sus secuaces, a sus servidores, a investigar a las grandes bibliotecas de Babilonia. Y encuentran que fue Ciro el que les dio la posibilidad de regresar.
Y les dio dinero y les dio todo. Y le responde Darío a estos sinvergüenzas y dice, miren, he hecho el estudio y les ordeno que no estorben a ese pueblo y que dejen construir en el lugar donde ellos están construyendo. Y por si les queda duda, se me olvidaba, de sus impuestos les van a pagar ustedes toda la obra. Yo soy Jehová. Mía es la plata y mío es el oro. Hermanos, que les quede claro, Dios no depende de los insuficientes e insignificantes recursos materiales que nosotros podamos aportar. Él no depende de nosotros. Él es el dueño de la plata y el oro. Y otra cosa que deja claro el libro de Ageo, el pasaje que leemos, es la gloria de Dios. ¿Sí lo notan? La gloria de Dios, hermanos, no se da por el oro, no se da por la plata, no se da por la opulencia o por el lujo de los edificios, no se da por los tesoros y las joyas que nosotros mostremos, ni siquiera por el sumo sacerdote o el gran gobernador. La gloria de Jehová es su presencia en medio de su pueblo. Miren el versículo 4. Yo estoy con ustedes. Versículo 5. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. Y evoca el libro de Éxodo. Habitaré entre los israelitas y yo seré su Dios. Mi presencia irá con ustedes y les daré descanso. Entonces, el corazón del mensaje del libro de Ageo no es construyamos un templo. Ese no es el corazón del mensaje. El corazón del mensaje es el anhelo del Señor por habitar en medio de su pueblo y Él ser la gloria de Israel. Él es el que habita en medio nuestro y esa es la gloria del pueblo de Dios. ¿Recuerdan estas palabras? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, cuando enfrentamos realidades como las que vivimos, incertidumbres como las que vivimos, y no solo a nivel Colombia, a nivel mundial, el Señor nos dice, es tiempo de emprender mi obra. Y uno dice, ¿es tiempo? Quiero compartirles una historia, un testimonio de los hermanos menonitas en el Chaco, en el Paraguay, donde ellos como comunidad triunfaron sobre la adversidad. Nos contaba un predicador, Jorge Atiencia, que en el tiempo de la guerra, cuando migraron los menonitas alemanes, los sacaron los rusos, el imperio ruso los sacó, los echaron de su tierra, y en la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno de Paraguay les abrió las puertas, pero los envió a las tierras del Chaco. Les ofreció las tierras del Chaco. Y dicen que el Gran Chaco es una de las regiones naturales más inhóspitas de Sudamérica. La conocen como el infierno verde, miren qué piropo, por sus espesas selvas y sus altas temperaturas. Ningún paraguayo se quería meter o se atrevía a meterse al Chaco, pero estos menonitas se metieron. Entonces llegó Jorge y estaba predicando y vio ancianos. Y le dijo, ¿tendrían ustedes el valor de entonar el canto que ustedes cantaron cuando iniciaron? Cuando se metieron a cultivar esta tierra. Se pararon 5 ancianos y con lágrimas en los ojos entonaron, Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracias, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias de transformación. Y literal, transformaron el Chaco en un jardín. Hermanos, atemos cabos en esta mañana. Yo creo que repose en su espíritu y pensemos cómo le vas a responder
al Señor que te ha hablado en esta mañana? ¿Cómo le piensas responder tú ahora en Colombia, con este gobierno, con esta realidad, con esta situación? Y voy a dirigirme a 4 grupos también. El primer grupo, si usted está en este, ore conmigo. ¿Quién anhela construir casa al Señor? Quienes queremos entregar todo por el Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos, queremos rendirlo ante Él. Los que anhelamos con cada fibra de nuestro ser preparar el encuentro para unirnos con Él. Con ellos cantamos, como dice el Salmo 68, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Si tú estás en ese grupo, el Señor le dice, venga que quiero reunirme contigo. Un segundo grupo, los que tienen miedo. Los que tienen miedo por la tarea que el Señor les ha encomendado, ya sea en la iglesia o allá en sus trabajos o en su familia. Los que piensan que la responsabilidad que les dio es muy grande, que los abruma. El Señor les dice, no teman. No se dejen quitar el gozo por las circunstancias. Hagan su trabajo porque yo estoy con ustedes, porque mi espíritu permanece con ustedes. Si tú estás en ese grupo, manos a la obra. No se dejen robar la bendición del Señor. No se dejen desanimar. Hay otro tercer grupo al que quiero hablarles. Y este es muy numeroso y muy doloroso. Los que están siendo menospreciados o menospreciadas. Quizás por su jefe, quizás por sus compañeros de trabajo, quizás por su mismo cónyuge o por sus mismos hijos. Quizás los que no se sienten valorados en la iglesia. Quizás los que sienten que no tienen ministerio, que el Señor no les habla. Los que no se sienten dignos de servir al Señor. El Señor les dice como a Zorobabel, yo te he honrado, siervo mío. Te daré toda mi autoridad, te pondré mi anillo de sellar, dice el Señor, porque yo te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el Señor de las huestes, he hablado. Si tú estás en ese grupo, el Señor los escogió, hermanos, y quiere afirmarlos. Y la última invitación es para todos, para los que esperamos ver la gloria de Dios. Los que pedimos al Señor, despierta, Señor, nuestro espíritu para que podamos ver tu gloria, porque lo que viene es maravilloso. A estos nos dice el Señor, yo haré temblar las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Y yo creo que este es el cumplimiento de la promesa en las palabras del anciano Simeón, cuando fueron a presentar al niño Jesús en el templo. Señor, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Entonces la invitación para esta comunidad es a adorar al deseado de las naciones, la gloria que alumbra en la oscuridad, la fuente inagotable de gracia que se ha hecho presente, el Rey de la paz que nos conduce al Padre, al único y sabio Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Pongámonos en pie y adoremos al Señor.